Carlos Gil y voy a hablarles sobre las fuentes de las obligaciones romanas. Son aquellas, son aquellos actos jurídicos de los que nace una obligación. Según Gallo las clasificó bipartitas, que son contratos y delitos. Más adelante las clasificó tripartistas, que son contratos, delitos y varias especies de causas. Más adelante Justiniano las clasificó cuatripartistas, que son contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Contrato. El contrato es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y cuyo cumplimiento puede ser exigido. Cuasicontrato. El cuasicontrato son hechos de los cuales nacen obligaciones. Estos hechos se aproximan a los contratos, pero no llegan a ser contratos debido a que no cuentan con todos los elementos esenciales a todo contrato, debido a que no existe consentimiento. El delito. El delito era considerado como el hecho práctico intencionalmente contra la ley. Se llama delito al hecho por el cual una persona, por dolo o malignidad, causa perjuicio o daño a otro. El cuasidelito son actos relacionados por una persona de los que derivan daños a terceros, pero no llegan a ser delitos porque no hay intencionalidad ni una negligencia grave. Gestión de negocio. Consiste en que una persona gestor, negotorio y gestor interviene en los negocios de otros, dominus negotis, sin haber recibido encargo alguno. Esto es sin mandato. Los requisitos. Los requisitos, la gestión de los requisitos son si hubieran condiciones favorables a los intereses del dueño del negocio. Aunque no se logre la finalidad perseguida, como dicen las fuentes, el gestor no debe percibir una ganancia o lucro por la actividad realizada. Pago indebido. Cuando alguien paga por error alguna cosa indebida o paga más de lo debido, que quien se beneficia de algo, está la obligación de la devolución del pago indebidamente. Los requisitos. Los requisitos, entregada realizada, se hace con la intención de liberarse de una deuda. Que la deuda no exista debido a varias razones, dentro de las cuales son: porque no existe, ya que no ha existido nunca. La obligación es nula. Puede que el deudor posea una excepción perpetua, porque la prestación no era debida a quien exigió o por aquel a quien fue exigida. El deudor hubiese pagado antes de cumplirse la condición, que existiese un error en quien realizó el pago. Las acciones. En estos casos concretos, en que se hubiera recibido una cosa sin causa o por una causa sin justificación jurídica, la legislación romana concedió acciones que se iban designando con indicaciones diversas, expresivas de la hipótesis en las cuales se derivan. La comunidad era la fuente de relaciones obligatorias entre ellas, que por herencia o por consenso llegase a ser copropietario de la misma cosa. Es decir, sobre una cosa varios sujetos con sus propietarios. Acción de la comunidad. La acción comuni dividundo, o tratándose de coherederos. La acción familiar erecudax se ejecuta no solo para lograr la participación de la cosa común, sino también para la regulación de la división de los gastos que se hubiera realizado, de los beneficios logrados y de los daños que hubieran haber experimentado los comuneros. En el derecho justiniano se agregó la acción negotium, momento en el cual las obligaciones recíprocas entre copropietarios en la comunidad incidental de bienes se consideran provenientes de un cuasicontrato. Las aceptaciones de la herencia. Es la obligación del heredero que aceptado la herencia,
de pagar los legados contenidos en el testamento. Los delitos son aquellos que derivan del hecho ilícito tipificado penalmente. En virtud del delito, nacen derechos romanos a cargo de un autor de la obligación a pagar una pena pecuniaria en favor de la víctima del delito, cuasi delito. Justiniano, en el libro 4, título 5, de sus institutas, considera que el caso de cuasi delito del juez que hizo suyo el proceso, la del habilitador por las cosas arrojadas o vertidas desde la casa a la vía pública, o la cosa peligrosa colocada o suspendida, y del dueño de una posada caballeriza o capitán de un barco. Evolución del delito. Según Giplin Abu Hamad, en un libro de Derecho Romano 2, dice que desarrollado históricamente el delito parte en el derecho antiguo, la doctrina romanística, parte de la ley de las 12 tablas, hace la distinción de delito público y delito privado. Entre los delitos públicos se encuentran los prejuicios, el incendio, la infidelidad, la prevaricación del juez, el falso testimonio, el prelucio, entre otras. En el delito privado se modifican ciertos delitos. La injuria comprende no solo atentando contra las personas físicas, sino también contra las ofensas, contra la moral y el honor de la personalidad, que excluye el ultraje al pudor de la mujer y los hechos de lesión del buen nombre o reputación que se goce de una persona. Tipos de delitos. Entre los tipos de delitos tenemos furto. Es la sustracción fraudulenta de una cosa mueble ajena, realizada con ánimo de lucro, con el uso ilícito y la apropiación indebida por parte de quien ya teniendo la cosa conscientemente de su dueño. Daños injustamente causados. Los daños injustamente causados son los que la importancia de este delito nunca radica en que ha tenido una gran influencia en la doctrina moderna de la responsabilidad extracontractual. Esta ley derogó todas las leyes anteriores que trataban del daño injustamente causado. Sin embargo, deja algunas en vigor, con ella la acción de pauperio, y esta acción se concedía para reparar los daños causados por Quadrato. Este delito se compone en 3 elementos, que son la injuria. La injuria es el daño que tiene que ser injusto, contrario al derecho, y por esta razón no se comete el delito si se ejercita un derecho propio o se actúa ilegítimamente, defensa o en estado de necesidad. La culpa es la conducta negligente del que ocasiona un daño. El dumum es la pérdida patrimonial que se sufre por culpa de otro. Tiene que existir una relación de casualidad entre el daño causado y la acción y demás por el principio de que temía para causar directamente con alguna otra parte del cuerpo. Y es lo que se conoce la jurisprudencia como la expresión damum corpore corporidatum. Y entonces se concede una acción y factum. Gracias, esta fue toda mi exposición.